Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. El día de hoy venimos con un video que les va a encantar a muchas personas y también les va a solucionar o les va a ayudar la vida a muchas otras personas. Y venimos con la reparación del joystick del Joy-Con izquierdo en esta ocasión, pero pues en teoría puede ser aplicado para exactamente los mismos dos joysticks porque internamente es el mismo mecanismo. Así que rápidamente comencemos. Como se dieron cuenta, el canal ha pasado por varios cambios y uno de ellos es que por ahí me encuentro haciendo unos directos y también haciendo unos videos únicamente para Patreon. Ya saben que Patreon es la plataforma por la cual pueden apoyar mi labor y acceder a otro tipo de contenido como los antiguos tutoriales donde les encantaban los pasos, los archivos, las programaciones y todo de manera muy simple. Así que recuerden darle una ojeada al enlace de Patreon que ahora está más activo que nunca. Pero bueno, vamos ahora con lo que vinimos. En este caso, muchos han presentado el inconveniente del joystick. Voy a colocar acá un poquitico de zoom solamente para mostrarles lo que ocurre, aunque ya ustedes si están viendo este video ya deben estar acostumbrados a este inconveniente. Ocurre o que el personaje se queda caminando solo o que simplemente no camina. Vamos a ver la velocidad normal de Link, acá izquierda, derecha, normal, pero cuando hay momentos donde miren, ahí por ejemplo lo tengo totalmente a la derecha, no sé si quieren verla, bueno, tengo totalmente a la derecha el joystick y el personaje no camina o simplemente miren la velocidad con la que camina y lo tengo todo totalmente a la derecha. Desde acá hasta esa perspectiva ayuda mucho mejor, que incluso pasamos el juego con el control fallando. Ahí sí funciona este. Bueno, ahí está, todo a la derecha y miren cómo camina de lento, ¿sí? O a veces en las diagonales no funciona. Ahí está, totalmente hacia abajo y el personaje camina totalmente lento. Esta reparación no es una reparación, realmente es un pañito de agua tibia que le va a dar varias semanas o incluso meses de vida a su joystick. Como siempre les digo, es recomendable cambiar la pieza, pero esta solución es para aquellos que no tienen el dinero o la posibilidad de cambiar la pieza. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, no ocupamos absolutamente nada de soldadura, ningún aparato extraño, nada raro, no, únicamente vamos a reacomodar las piezas de nuestro joystick, pero lo difícil realmente es abrirlo y volverlo a montar. Así que como les dije, bueno, vamos a dejar por acá nuestra consola a un ladito. Voy a sacar mi joystick, lo voy a quitar acá. Voy a dormir la consola, estamos acá de regreso a colocar mucho más de zoom para que se vea acá mucho más cerca. El control puede estar limpio, no es obligatorio que esté así cochino como están viendo este. Y procedemos ahora a quitar los 4 tornillos. Tal como ya he dicho en múltiples ocasiones, esos tornillos son especiales y son de punta en Y, son distintos a los normales, así que rápidamente vamos a quitar todos los 4 tornillos. Y listo, ya terminamos de quitar nuestros tornillos. Ahora procedemos a abrir nuestro control, pero hay que tener muchísimo cuidado al quitar las tapas porque hay unas cintas pequeñas que sostienen este riel y esas cintas son las que tienden a romperse si el control no se abre de manera correcta. Incluso tengo un video que explica cómo solucionar cuando se rompe esa cinta o esas pistas. Acá lo estoy dejando acá en la parte superior de arriba. Simplemente vamos a ubicar acá con nuestras uñas, vamos a poner acá nuestro dedo con mucho cuidado, mirando y dándole la vuelta lentamente a nuestro control sin hacerle mucha fuerza. Casi el foco me lo permite. Vamos acá a darle una vuelta, pero con mucho cuidado con nuestra uña. Se van sintiendo como se van soltando unos pequeños clips, pero al momento de abrirlo tenemos que abrirlo desde el borde hacia el centro, hacia el riel. No lo vamos a abrir desde la parte del riel porque se puede reventar la cinta como les dije, así que lentamente vamos a separarlo. Súper lento, súper pequeño, y vamos a ver lo que exactamente les dije. Acá está el riel, que es el que viene encargado de la cinta, bueno, la conexión a la cinta. Vamos acá, por ejemplo, se me desconectó mi vibrador, o sea, se despegó. Es normal que se quede acá o acá, no hay ningún inconveniente. Y ahora, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es desconectar nuestra batería. Nunca se recomienda conectar ni desconectar cintas con la batería conectada. Simplemente jalamos este pequeño conector para desconectar nuestra batería. Acá vemos, ya está desconectada la batería y ahora sí procedemos a desensamblar completamente nuestro control. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestra batería con mucho cuidado de las cintas siempre. Nuestra batería tiene un pequeño pegantico, lo levantamos. Vemos acá que no se nos enrede con este cable, dejo la batería acá a un lado y ahora sí procedemos a quitar estos tornillos que se encuentran acá, que viene siendo este y este.
Y listo, ya ahora viene el primer paso delicado y es el siguiente. Al momento de quitar esta tapita, vamos a ver que por debajo hay una cinta muy pequeña que se encuentra acá, la encargada de ZL, y tenemos que tener presente qué orden tiene o qué orientación. Acá estoy viendo que la cinta tiene la parte brillante hacia nosotros. Levantamos con mucho cuidado nuestra pestaña y vamos a jalar la cinta recordando el orden que tiene y ya quedó esta pieza por fuera. Ahora vamos a tener mucho cuidado con la siguiente pieza. En el botón L, que viene siendo este, hay un pequeño resorte. Lo que yo hago para quitarlo es coloco el dedo sobre el resorte y jalo el botón con mucho cuidado para que el resorte no salga a volar. Si se les pierde, créanme que va a ser muy fastidioso tener que encontrarlo. Listo. Ahora para esta parte del tutorial digamos que no es necesario quitar las cintas que se encuentran acá, pero yo para tener mejor forma de trabajo voy a quitarlas. Quito primero la cinta que está en la parte de arriba, levanto la siguiente pestaña y ahora voy a quitar la siguiente cinta. Como les digo, no es obligatorio quitarlos, pero para poder estar de manera más natural y menos equilibrio vamos a hacerlo acá sin las cintas. ¿Listo? Ahora sí, vamos a quitar nuestro joystick, nuestra palanca. Acá vemos un primer inconveniente, no sé si alcance a verse en la cámara. Vemos acá una protuberancia en la parte metálica. Esto es uno de los defectos que puede llegar a causar inconvenientes con el Joy-Con o con el sensor de Joy-Con. El Joy-Con, al tener un diseño, al ser no tan robusto por dentro, sino solamente una lámina metálica, tiende a doblarse como estamos viendo acá en pantalla, y también hace que la pequeña cinta que se encarga de transferir la información de la posición de la palanca, al hacerle mucha fuerza, pueda empezar a fallar. El usarlo con mucha fuerza, el guardarlo en un estuche no propio, pues se puede dañar. Ahora, vemos que acá hay dos tornillos para quitar, pero uno de los tornillos está cubierto sobre una cinta, así que primero quitamos esta cinta. Vamos a levantar esta cinta con mucho cuidado, la quitamos. Acá ya tenemos acceso a ese tornillo que estaba tapado por la cinta, así que rápidamente vamos a quitar la siguiente cinta que también sostiene acá nuestro joystick, y ahora sí vamos a quitar nuestros dos tornillos. Listo, ya hemos quitado nuestros tornillos. Nuestro stick, nuestro joystick ya lo quitamos. Ahora si compran la pieza simplemente es cambiar la pieza y ya. La misma que están viendo acá se coloca en la misma forma. Y algo importante, el joystick es el mismo en ambos Joy-Con. Joy-Con izquierdo o Joy-Con derecho, la pieza es exactamente la misma, solo que la forma en que se coloca es diferente. Una está mirando hacia arriba y otra mirando hacia abajo en el conector. El stick es el mismo, ¿listo? ¿Qué hacemos? Vamos a dejar esto acá a un lado y ahora es donde viene lo realmente delicado. Listo, hemos regresado, coloqué acá un cambio en el foco de la cámara para que no se me estén moviendo y desenfocando, esperemos que funcione. Listo, y manejo el foco manual. Listo, ahora sí, vemos acá algo muy importante en nuestro stick. Este stick está sostenido por 1, 2 y 3 láminas grandes y acá dos, digamos que laterales de pestaña, que es este y este. Acá, como les digo, es siempre comprar este repuesto y cambiarlo, pero lo que vamos a mostrar acá es nuestra versión de pobres y también vamos a entender cómo solucionar y entender qué es lo que le falla. Vamos a desensamblarlo. Esto que están viendo acá solamente es solución temporal, pañito de agua tibia, como quien dice. ¿Qué hacemos acá? Vamos a levantar nuestras pestañas tratando de que no se dañen. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a armar este control, así que vamos a usar acá nuestra punta supremamente oxidada y llena de tétanos para nuestro trabajo. Por favor, no usen algo tan feo. Vamos a usar otra herramienta, acá esta pequeña pinzas, con cuidado para no clavárnosla en el dedo. Levantamos nuestra pestaña con mucho cuidado, no la voy a abrir totalmente porque después cuando la vaya a tratar de ensamblar, si está muy abierta no va a funcionar de manera correcta. Acá cambio el foco, vamos a hacer lo mismo de esta parte. Teniendo mucho cuidado, agarramos nuestra punta llena de tétanos, levantamos acá nuestra pestañita, sí, poquitico como estoy haciendo yo, solamente lo separo de las pequeñas pestañas, pero no la abro totalmente, pues para que ya no esté sosteniendo los clips. Ahora viene la parte más complicada. Acá vemos que tenemos dos latas grandes y una lata más pequeña, pero más fuerte que las pestañas. Vamos a levantarla, pero tenemos que buscar una manera correcta para poder levantarlo. Es más fácil levantar este que está solo que el que se encuentra al lado derecho. Acá simplemente voy a buscar una forma correcta de poder colocar mi cúter, mi herramienta, mi pinza, lo que le quede a ustedes más fácil de usar, pero vamos a levantarla con mucho cuidado y, como les digo,
con cuidado de no lastimarse, porque como es tan pequeña la pieza es mucho más difícil. Yo ya he arreglado un par de controles Joy-Con de esta forma, pero realmente la forma que aún no encuentro correcto cómo levantar esta pestaña es la única parte así como la que me fastidia. Entonces no voy a adelantar el video, solamente quiero mostrarles que es un proceso un poco lento, es tedioso. Acá estoy colocando por ejemplo una pequeña palanca con mi punta del cúter mientras trato de colocar la punta de las pinzas, y se están dando cuenta que es más difícil de lo que aparenta. Voy a buscar otro ángulo, trato de colocarlo por esta forma con mucho cuidado de no cortarme los dedos. Lo importante es separar, pero si están viendo con mucho cuidado, esa latica tiene una especie de forma que queda metida dentro del plástico. Pero eso sí les digo, si no tienen paciencia, ni siquiera intenten ser técnicos, porque lo más importante de ser técnico es tener paciencia con las cosas tan simples, y más aún con las que son tan pequeñiticas como en esta forma. Acá lo que nos dificulta realmente es el tamaño, lo pequeñito. Y eso que yo tengo manos de niña y mis manos son chiquiticas, no me imagino las personas que tengan manos más grandes. Y lo más delicado es que no podemos hacer mucha fuerza, porque podemos romper la pieza de plástico o podemos romper el propio stick. Así que simplemente es ir separando de a pocos, ir buscando cómo hacer. Vuelvo a tratar de hacer una palanca, viendo si entra en la punta de mi pinza. Sigue sin entrar. Voy a separarlo con un poco más de cuidado y listo, ya entró la punta, ya se lo tenemos adentro literalmente. Así que lo que voy a hacer es con fuerza, con determinación, pero sin mucha como que digo yo, sin cuidado. Lo importante es no causarle daño a nuestra pestañita de plástico. A nuestra pestañita metálica también tiene que encajar directamente en ese espacio, para que más adelante, cuando vayamos a ensamblarla, funcione. Me salió la cámara. Es más difícil de lo que se imaginan estar acá con la cámara que hacerlo directamente en casa. Acá uso una herramienta más fuerte, en este caso mi destornillador. Vemos que ya la desencajé del clip. Ahora voy solamente a separarla un poco, pero no del todo, solamente lo suficiente para que salga de esta pestaña. Vamos acá a solamente mostrárselas desde este ángulo, a ver si se ve. Ya quedó hacia afuera, y ahora con mucho cuidado, con mucho cuidado, porque dentro hay otro resorte más grande, vamos a separar estas piecitas. Acá voy a tratar de colocar también mi pinza. Vemos que acá empieza a alejarse, vemos, acá ya sale, acá sale el resorte, y acá se nos sueltan estas dos cositas. Vemos que acá cayó algo, un pedazo de plástico, no se preocupen, ya los acomodamos. Miramos cómo viene el resorte, viene la parte más angosta hacia el metal, y hay un pequeño arito de metal. Eso es muy importante que lo recordemos para saber en qué orden iban. Listo, vamos a dejar acá estas piezas. Cuidado, vamos a contar cuántas piezas son. Traemos acá una pieza de plástico que no tiene ningún conector metálico, dos piezas de plástico con conectores metálicos, un arito de metal en el centro, y lo que vendría siendo el stick, más un resorte, ¿cierto? Vamos a dejar esto a un lado porque no lo vamos a tocar en este instante. Ahora vamos a ver, solo hay una manera de colocar esta cinta, así que no hay ningún problema de quitar esta cinta a un lado. Lo primero que yo recomiendo acá es tratar de alinear, ¿cómo se diría esto? Como enderezar esta protuberancia que tenemos acá. No sé si se alcance a ver bastante, al tacto es mucho más evidente que lo que se logra ver en cámara. La idea es, por lo menos, sin hacer mucha fuerza, dejarlo lo más recto posible, o por lo menos eliminarle la protuberancia. Acá tal vez no se alcanza a ver mucho, pero ahí se la he eliminado. Al tacto ya he eliminado completamente la protuberancia, solamente colocando una punta en la parte superior y haciéndole fuerza de a pocos, no haciendo un clavado completo, porque si la deja mirando para el otro lado pues es peor. Listo, digamos que esta pieza ya quedó enderezada. No es obligatorio, pero cuando he reparado ya en dos ocasiones los Joy-Con de este mismo problema, los he dejado lisos y me ha funcionado de mejor manera. Ya sería pues mirar si de pronto si ayuda o realmente no ayuda. Ahora vamos a encontrar la pieza, la cinta de conexión, no sé cómo le quieran decir a esto. Esta pieza es la que se encarga de los sensores que muestran más o menos cuánta es la proximidad que ustedes están moviendo, o cuánta es la distancia que ustedes están moviendo el control. ¿Qué vamos a hacer? Lo que yo hago siempre es limpiar un poco, porque puede tener algún tipo de residuo, principalmente de grasa, que a veces llega a partir de nuestras manos cuando tragamos y jugamos al mismo tiempo. Por eso no es recomendable comer y jugar al mismo tiempo. Vemos que ya
solamente lo raspé un poquitico, tampoco con mucha fuerza. Y ahora procedemos a limpiar con algún tipo de solvente que nos quite cualquier cosa y no nos dañe nuestra cinta. Algunas personas usan thinner, yo recomiendo siempre usar alcohol isopropílico. El thinner puede llegar a dañar mucho estas cintas, las puede emblanquecer e incluso las puede volver quebradizas. Aparte de todo, vamos a ver que acá hay una pieza que está sostenida por una piecita de cinta que también puede verse afectada si le aplicamos thinner. También se puede usar este tipo de limpiador de circuitos, no sé si se vea por acá, ese tipo de limpiador de circuitos en spray que venden, que es el que voy a usar en este momento para este video. Simplemente lo coloco acá fuera de cámara porque no se alcanza a ver, lo aplico y lo limpio. Pero digamos, si ustedes no tienen ese limpiacontactos, vamos a usar en mi ocasión, por ejemplo, voy a usar alcohol isopropílico, exactamente de la misma manera. Lo baño completamente, simplemente le paso acá como quien dice la punta de esta pinza, o si quieren la punta del desarmador. Solamente es para asegurarnos de que no quede ningún residuo que pueda estar afectando la correcta comunicación de nuestros sensores, no sé cómo se llama eso, de los sensores o lo que se encarga de detectar cuánto es la distancia que movemos nuestros Joy-Con. Listo, vemos que la pieza quedó totalmente limpia, quedó totalmente listica, y ahora viene realmente lo sabroso y lo complicado. Vamos a identificar si esta pieza se encuentra en correcto funcionamiento. Voy a alejar acá el foco. Voy a quitar primero que todo mi resorte. Voy a colocarlo acá a un lado. Voy a colocar todo en cámara, que se vea dónde están las cositas para que después me digan dónde quedó. Voy a colocar acá este arito metálico. También lo voy a colocar acá a un lado. Voy ahora a quitar este plástico, solamente es para por si a alguien se le desarmó, entienda cómo vamos a armar completamente nuestro control. Esta otra pieza, acá está el stick, acá viene siendo uno de los soportes también del stick, lo voy a quitar por acá. Y por acá venimos trayendo lo que vendría siendo el eje de la X y el eje de la Y. Esto viene siendo todos los componentes. Voy a colocar acá, voy a voltear un poquitico la luz, creo que sí, para identificar todo lo que tiene por dentro mi joystick. Voy a traer la base para que se vea de manera más clara. Listo, regresamos. Lo único que hice fue colocar acá mi base siliconada gris para que se vea mejor, porque como es fondo blanco y piezas blancas, pues no se ve correctamente en el video. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a identificar estas piecitas que están acá. Hay que agarrarlas con mucho cuidado, y si la miramos de cerca, tal vez acá no sea posible que ustedes vean muy bien en cámara por lo pequeño de la pieza y no pueden ver acá lo que es como tan fácil a vista. Si vemos acá esta parte de plástico, cuadramos acá un poco el foco. Cada parte de plástico tiene una pieza metálica que se unen y son los que se encargan del eje X y Y. Como vemos acá, a veces se ve una un poco más levantada que la otra. Vamos a ver la otra, y casi siempre vemos que hay una que está en diferencia de altura. Lo que yo hago, y esto tiene que hacerlo con pinzas literalmente, es lo siguiente. Lo que yo hago es jalo un poco con mucho cuidado, separándolo del plástico, y luego la puntica la giro muy cuidadoso de la misma forma que viene originalmente. Trato es como alejarla, sino que al ser tan pequeño y al ser esta cámara sin un buen lente, sin un lente macro, pues de pronto no se ve tan fácil. Bueno, mirando acá esta piecita y siendo tan pequeña, si le hacemos mucha fuerza se puede reventar. Es difícil verlo acá en cámara, pero cuando ustedes lo tengan en su vista, pues puede ser más fácil de identificar. Acá trato de mover el foco, pero realmente no es mucho lo que se puede hacer. Lo que yo hago es alejarlo y voltearlo un poquitico con mucho cuidado. Y si vemos acá las dos piezas de cerca, la idea es que las dos queden niveladas, y repetimos con la otra pieza. Lo jalo, lo lanzo hacia el centro, y la puntica lo giro un putico de la misma forma que viene de fábrica. No estoy cambiándola, ni volteándola, ni girándola, simplemente estoy alejándola un poco, porque de pronto pues por el uso se pueden ir como que cerrando. Estas como especie de escobillas. Lo mismo con la otra punta, simplemente la jalo, lo giro y le doy la misma forma que viene el conector o la pieza. Lo miro acá más cerca. Listo, pieza 1 verificada. Vamos ahora a verificar acá de cerquita la pieza número 2.
Y bueno, regresamos, primeramente pidiéndoles a ustedes disculpas porque tenía inconvenientes con el foco automático de la cámara. Le cambié a cada una opción a ver si de pronto funciona mejor. Ahora sí vamos a ensamblar nuestro joystick. Les digo desde ya, no es necesario desarmar nuestro joystick, pero yo lo desarmé justamente para las personas que por algún motivo se le cayeron las piezas o no saben exactamente cómo armarla. Mejor empezar todo desde el comienzo. Primero que todo vamos a colocar las piezas que tienen base metálicas en las piezas que se nota que están diseñadas para esto. ¿Cómo identificamos? ¿Se dan cuenta los tornillos? ¿Se dan cuenta donde se unen, digamos, los dos espacios de los tornillos? Ahí es donde van las piezas que tienen la parte metálica, las que acabamos de acomodar. Colocamos uno y ahora colocamos el siguiente. ¿Ven acá? Ya, así como están viendo ahí. Ahora vamos a colocar la pieza del otro control. Simplemente ahí entra, súper fácil, a ver si el foco ayuda. Solo entra de una manera. Si tratan de colocarla de otra manera no funciona. Vemos que al moverla, esta maneja uno de los ejes. Ahora vamos a colocar nuestra palanca. Vamos a ver acá nuestra palanca que tiene una forma un poco fálica. No voy a decir su nombre para que no nos desmoneticen el video. Vamos a colocarlo de la única forma que entra y lo giramos. ¿Vemos? Lo giramos y ya no se sale. ¿Ven? Estamos sosteniéndolo completamente con nuestros dedos. Ahora esta pieza que es curviada vamos a colocarla de esta manera y encaja con la forma de nuestro joystick. Ya, solo falta la última piecita de plástico, que es esta, con las dos paticas de plástico hacia el soporte, hacia la, como le digo esto, es a la pieza plástica de nuestro stick. Así de simple. Esa viene siendo la pieza que hace presión sobre nuestra palanca cuando la presionamos. Esta palanquita entra ahí de la única forma que tiene que ser. Vemos que ya funcionan. A ver si acá el ángulo de la cámara me permite mostrarles mejor. Ya está completamente bien. Si movemos de manera suavecita nuestra palanca, vemos que se están moviendo los ejes. Ahora viene la parte más complicada de todas. Viene a ser el ensamble de nuestro joystick. No olvidemos que primero tenemos que colocar nuestro arito de metal, nuestro anillo de metal, como le quieren decir. La única forma que va es obligatorio para que no truene el resorte. Ahora, colocamos el resorte de la siguiente forma. La parte grande va hacia el arito de metal, hacia el círculo de metal. ¿Listo? Ahora sí. Vamos acá a colocar esto. Con una mano lo sostenemos, hacemos equilibrio y con esta mano voy a ubicar esta cinta de la única forma que se puede colocar. La forma para identificar cuál es la manera correcta de colocar es justamente con los agujeros que se ven ahí y el plastiquito o la cinta que entra en la parte superior de la parte metálica. Listo, tratemos por favor de no tocar con nuestros dedos las piezas negras. ¿Por qué? Porque el aceite que tenemos en nuestros dedos hace que siempre dejemos nuestra huella en todo lado, ¿cierto? Eso suena muy simbólico, pero ese aceite que tenemos en nuestros deditos, ese aceite es malo para estas conexiones y a veces aísla o hace que no funcione correctamente. Acá voy a aplicar un poco más del Sprite, solamente por lo que mientras estaba explicando terminé tocando esta pieza. Listo, ahora ¿qué hacemos? Voy a sostener acá un poco el resorte de esta pieza para poder girar y buscar en qué parte está, donde es un conector, donde es una pestaña, perdón, y donde están las dos pestañas, ¿cierto? Recuerden que si primero quitamos la de una pestaña y después la de dos, vamos a hacerlo de manera contraria. Vamos a buscar donde están las dos pestañas, lo acomodamos, pero esta pieza es muy difícil porque al momento de colocarlo, el resorte obviamente es el que va a colocar mucha más guerra para poder acomodarlo. Aquí sí que simplemente mientras acomodo esta pieza, voy enderezando el resorte hacia el centro. Voy cerrándolo con mucho cuidado. Ahí vemos que el resorte se desacomodó. Nuevamente voy a ver que se acomoda, la palanca tiene que estar totalmente en el centro. Acomodo el resorte y ahora viene la pieza complicada que fue la de la pestaña. La separo con mucho cuidado, ahí se siente, lo cierro y ¡pop! Listo. Ahí ya funcionó, ya se ajustó. Movemos el stick, que se sienta que se mueve de manera correcta. Ahora, ¿qué hacemos? Verificamos que el double click está funcionando de manera correcta, está muy bien. Ahora simplemente vamos a tratar de cerrar nuestras pestañas, nuestros seguros. Vemos que los huequitos coincidan, que lo hayamos puesto al revés, aunque es casi imposible. Aseguramos acá nuestras pequeñas pestañas, le hacemos fuerza simplemente para que se cierre. Por eso era importante que no lo abriéramos tanto. Sé que es imposible que se vea tal y como venía de fábrica,
pero pues de esta manera nos va a quedar un poco más firme. Acá con el desarmador le sigo haciendo fuerza, lo sigo acomodando, en ese punto no, acá en la pestañita lo cierro y ya. Vemos que en teoría ya quedó funcionando. Vamos a hacerle pruebas, que gira, se mueve correctamente bien, no se siente que nada esté por ahí tronando por dentro y listo. Ahora vamos a armar nuestro Joy-Con. Tal y como lo desarmamos, de esa misma, en proceso inverso, vamos a ensamblar nuestro control. Lo primero que hacemos es ubicarlo acá en su espacio, levantamos esta cinta para que no se vaya a pisar con nuestro agujero de tornillo, lo colocamos acá. Vamos a alejar un poco acá para que se vea mejor. Vamos a colocar ahora acá los dos tornillos para asegurar nuestro stick y que no pase lo que está pasando acá, que empieza a bailar de lado a lado mientras estamos armándolo. Colocamos rápidamente los tornillos, uno, muy fácil. Vamos acá a colocar el otro debajo de la cinta, lo levantamos con cuidado. Colocamos este siguiente tornillo. Muy bien, ahora sí vamos a conectar nuestras cintas. Esta no tiene pierde, solamente tiene de la misma forma la parte negra hacia la board, hacia la tarjeta. Colocamos con la pestaña levantada, lo introducimos con mucho cuidado, cerramos nuestra pestaña y eso mismo hacemos con esta piecita. Levantamos la pestaña y este vamos a conectarlo acá con mucho cuidado, vamos a meterlo dentro del conector, cerramos nuestra pestaña y ya quedamos de esa manera. Correcto. Ahora que sigue, ahora vamos a conectar lo mismo que hicimos antes. Recordemos nuestro botón L. Lo mismo, colocamos nuestro dedito, en esta ocasión voy a colocar acá la pinza para que el resorte no salga a volar. Acomodamos nuestro botón, viene siendo L en este momento, empujo un poquitico el resorte, verifico que esté muy bien. Y ahora vamos a colocar nuestra otra pieza. Recuerden que esta era la parte metálica hacia nosotros, ¿ven? Vamos a colocarlo, que entre hasta la parte que es. Cerramos nuestro pestaña, ajustamos. Ahora vamos con la parte que va al riel. Levantamos una pestaña, levantamos esta otra pestaña. Vamos a acomodar acá. Tal vez acá con esta ubicación me queda un poco difícil, pero ahí se puede. Simplemente vamos colocándolo. Vamos acá mirando correctamente. ¿Qué pasó, mi amorcito bebé? Ahí entró, muy bien. Ahora ¿qué hacemos acá? Giramos nuestro control. Vamos a acomodarnos todo con mucha calma. No entiendo por qué hay gente que rompe las cintas. ¿Qué prisa tienen? ¿Qué afán tienen? Son un minuto de diferencia. Y ese minuto puede diferenciar una cinta rota. Es como el que va a toda velocidad por la carretera creyendo que por llegar 2 minutos antes a su trabajo su vida va a cambiar. Realmente todo es cuestión de paciencia. Ya quedó listo. Ahora ¿qué hacemos? Colocamos acá nuestra pieza, la plástica. Encaja perfectamente. Aún falta la batería, no se olviden. Pero antes de colocar la batería, primero los 3 tornillos que iban acá. Vamos rápidamente con uno. Seguimos ahora con el siguiente tornillo. Vamos rápidamente acá a colocarlo. Lo colocamos acá. Muy bien. 2. Ya saben que no hay que apretarlo demasiado. Simplemente hasta que sienta que esté firme. Vamos con el tercero. Y listo, ese es el último tornillo interno. Ahora la batería, recuerden que tiene una especie de pegante, pero que después de quitarlo ya no es tan fácil que pegue. Si quieren colocarlo ustedes una cinta, tiene que ser algo muy delgado. Ahora, antes de acomodar la batería, primero miramos cómo es el conector. Miren bien el color rojo y el color negro hacia qué lado va. Es imposible prácticamente conectarlo de manera inversa, pero igual tengan cuidado. Vemos que giramos nuestra batería y entra en el espacio exacto, fácil. Ahora ¿qué hacemos? Simplemente cerramos nuestro Joy-Con y ya. Vemos que no tuvimos que hacer ningún tipo de fuerza. Ahí vemos que la batería ya funciona, está buscando señal. Ya, vemos que ya entró, así que rápidamente voy a colocar los 4 tornillos. Y listo, terminamos de colocar nuestros tornillos. Obviamente acá movemos, verificamos que se mueva bien. Ahora probamos nuestro Joy-Con. Y bueno, vamos a probar ahora sí si funcionó. Primero que todo pues sincronizamos acá nuestro control. Vamos a colocarlo acá en nuestra Nintendo Switch. Y ahora sí se viene como quien dice la hora de la verdad. Vamos a verificar hacia abajo, hacia arriba, derecha, izquierda. Vamos a mirar acá todos los ángulos. Acá ángulo, 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 ángulo. Y ya funciona.
correctamente. Obviamente hay que darle más horas de juego para ver si funciona, y como les digo siempre, esto es un pañito de agua tibia. Mientras tanto, siempre será mejor cambiar completamente la pieza, pero espero que este tutorial les haya por lo menos mostrado cómo es internamente el control, les haya más o menos hecho entender qué es lo que tiende a fallar en este tipo de daños. Es exactamente lo mismo para el Joy-Con derecho que para el Joy-Con izquierdo. Como les dije al comienzo, la pieza es la misma en caso tal de que quieran cambiarla. Simplemente es pues desarmarlo, cambiarlo, teniendo siempre mucho cuidado con las cintas. Pero como les digo, espero que con una pequeña limpieza y acomodada de los conectorcitos, o como se les diga, por lo menos tengan un rato más de vida. Lástima que una consola tan potente como la Nintendo Switch, que para mí es una de las mejores del universo, haya tenido de estos inconvenientes con los joysticks, pero pues es evidente que la mecánica o tecnología usada con el joystick es demasiado simple pues para la actualidad y el uso rudo que le damos. Entonces pues ya saben, si les gustó este pequeño video, no olviden pasarse por Patreon y encontrar todos los tutoriales que me hicieron algún día medianamente conocido, encontrar una comunidad privada genial, encontrar listas impresionantes de títulos de absolutamente todos, tutoriales antiguos, tutoriales nuevos, tutoriales que van saliendo. Ahí cada rato lo estoy tuiteando y colocando en Facebook, y pues ya saben que acá en este canal encontrarán todo tipo de arreglos, reparaciones y todo esto que puede ayudar a más y más y más personas. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en el próximo, así que